Hola estudiantes de segundo año medio, les doy una cordial bienvenida. Hoy aprenderán la temática Los pueblos originarios de Chile y los cambios en su vida desde la llegada de los españoles. Seguramente alguna vez te preguntaste quiénes habitaban el territorio chileno antes del periodo de la conquista. La respuesta es sencilla. Antes de la llegada de los europeos, en el territorio que hoy es Chile, existían diversos pueblos cuyas raíces venían de muy atrás en el tiempo. Los arqueólogos han demostrado que ellos representan una larga historia con un desarrollo propio y que entró en contacto con los europeos. Ahora conocerán los principales pueblos originarios de Chile, contemplando aspectos como su ubicación, economía, arte, organización social y culto. Los aymaras. Los pueblos aymaras se encuentran dispersos a lo largo de diferentes pisos ecológicos de una inmensa zona en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en 3 pisos ecológicos: el altiplano y la puna, sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la sierra y valles altos de la precordillera y en los valles bajos y las ciudades del norte de Chile, así como en centros mineros, en la costa y en las grandes urbes más distantes. La economía aymara se basa en 2 principios ancestrales: complementariedad y reciprocidad. El primero se relaciona con el aprovechamiento y complementación de recursos de distintos pisos ecológicos. En ella se realizan actividades económicas tradicionales como la agricultura y la ganadería de llamas, alpacas y corderos. La reciprocidad se expresa a través de sistemas de trabajo solidario. En el ámbito artístico, la textilería ha sido fundamental para la elaboración de la vestimenta tradicional. Además, destaca por su excelente técnica y fineza. Los tejidos son altamente valorados y se suelen intercambiar por otros bienes. La música y el baile también son muy importantes, ya que, además de ser una diversión, cumplen un rol en sus ritos y fiestas religiosas. Su modelo de organización social se relaciona con la organización del espacio y del territorio. Este modelo organizativo rebasa las fronteras actuales para reconocerse en torno a la marca o territorio donde se desenvuelve cada etnia. Las autoridades duran un tiempo limitado, 1, 2 o 3 años. Su cargo es sacrificado, pero implica prestigio y estima por parte de la comunidad. Solo acceden a ellos los matrimonios, pues los solteros están impedidos de asumirlos. La religiosidad aymara es un sistema de base sincrética, donde se funden una cosmovisión y ritualidad tradicional y las creencias católicas. Ambas conforman un todo integrado. Este sincretismo se expresa especialmente en fiestas comunitarias como la de los santos patronos, Semana Santa y Todos los Santos. Los atacameños. Las comunidades atacameñas habitan los oasis, valles y quebradas de las cuencas del Salar de Atacama y el río Loa, ubicadas en la región de Antofagasta, Chile. Destacan en el arte atacameño la cerámica, la cestería, los textiles, orfebrería, baile y música. La antigua cerámica era de un solo color, roja y negra, muy bien pulida. En el presente se continúan realizando vasijas monócromas, jarros y pucos, algunos con modelos de animales. Poseen una economía tradicional de base agroganadera, la que practican en un territorio integrado por diferentes pisos ecológicos, los cuales identifican, clasifican y explotan de diferente forma según los recursos que ofrecen. La agricultura se desarrolla en los oasis y en las terrazas. La actividad ganadera es tradicional de llamas, alpacas, ovinos, caprinos y mulares, de los que obtienen carne, pieles y los utilizan como medios de carga. La comunidad es la base de la organización atacameña, quien articula las relaciones sociales, económicas y religiosas del territorio colectivo, donde participan las unidades familiares. La comunidad es la que organiza y controla los recursos naturales de producción, la inclusión de nuevos miembros, la identidad y pertenencia de ellos, así como también defiende y representa sus intereses frente al Estado y frente a otras comunidades.
Dentro de la cosmovisión atacameña, algunos grandes cerros son sagrados a nivel local y o regional y se asocian al abasto de riqueza ganadera, minera, de agua, agricultura, fertilidad, fenómenos atmosféricos, salud, protección o prosperidad. Por ende, se les rinde ceremonia y ofrendas a estos lugares sagrados. Los changos habitaron la zona del desierto de Atacama hasta Coquimbo, específicamente la zona costera. La humedad que se crea por las brisas marítimas genera un fenómeno climático característico en el litoral denominado camanchaca, una neblina muy copiosa que posibilita la presencia de ecosistemas costeros de gran biodiversidad. Fueron cazadores y pescadores marinos especializados de gran movilidad, la que fue favorecida por el uso de balsas de cuero de lobo marino, una embarcación muy resistente y ágil que permitía la pesca en alta mar. La manifestación artística más notable de los antiguos pueblos costeros es el arte rupestre. Emblemático es el sitio del Médano, ubicado en una quebrada al norte de Taltal, en donde se encuentran rocas y farellones pintados con rojo, con escenas relacionadas a la vida pescadora de hace 10.000 años. Los dibujos representan seres humanos cazando y arponeando desde sus balsas de cuero. Se ha planteado que estas poblaciones costeras se organizaban en bandas basadas en la familia nuclear o extensa. Económicamente eran autosuficientes y de carácter independiente. Las informaciones sobre creencias religiosas de los changos son bastante escasas. Se supone que sus actividades ceremoniales se relacionaban directamente con el mundo del mar. Además, el culto a los muertos ocupa un lugar privilegiado, ya que los sepultaban acompañados de herramientas de trabajo y otros objetos, pues creían que seguirían sus faenas mineras en la otra vida. Los Rapa Nui. La isla de Pascua Rapa Nui se encuentra en medio del Océano Pacífico Sur, a 3.700 kilómetros de las costas americanas, aproximadamente frente al puerto de la ciudad de Caldera. Es de origen volcánico y no posee causas de agua permanente, pero sí subterráneas. Jotumatua fue el primer rey de la tierra Rapa Nui y conformaba una élite que poseía, además de un poder político, uno mágico, que hacía crecer los frutos y los animales de la tierra y el mar. Cada uno de los descendientes de Jotumatua constituyó grupos diferentes, llamados mata, que poseían un jefe, personas de rango, distintas clases sociales y especialización de sus actividades, entre ellos un jefe militar, policías, maestros, sacerdotes, constructores de casas, escultores, agricultores, pescadores, etc. Poco antes del año 690 después de Cristo, la producción de un superávit económico permitió el comienzo de una arquitectura religiosa monumental en el sector costero, los ajú, una inmensa manifestación que se puede denominar, además de religiosa, artística. Se caracterizan por un patrón de rampas con alas laterales y pavimento de rocas de playa, alineadas alrededor de una plataforma central plana y alargada, llena de ripio. Sobre esta descansan los moais, en solitario o en filas de hasta 15. Estas enormes estatuas de piedra corresponderían a imágenes de antepasados. Cada uno lleva el nombre de la persona que representa. Considerando que una gran cantidad de estatuas todavía se encuentran en las canteras o en su periferia, se puede pensar que el proceso de transporte fue la parte que más dificultades presentó. En el primer periodo de la historia Rapa Nui, el culto estaba organizado alrededor de los antepasados, representados en los moai. En el segundo irrumpió el culto del Manutara u hombre pájaro. Su economía se basa en la agricultura, complementada por productos marinos, como pequeños moluscos y peces, y el atún principalmente. Esta actividad se realizaba con redes, lienzas, trampas y anzuelos de hueso, madera y piedra. Se cultivaban especies traídas por los primeros colonizadores de la isla, diversas variedades de ñame y de batatas, taro, plátano, cañas de azúcar, entre otras especies.
Los mapuches. A la llegada de los españoles habitaban gran parte del sur de Chile, dividiéndose en subgrupos según la zona geográfica. Los primeros investigadores reconocieron a los picunches, que poblaban desde el río Maule hasta los ríos Itata y Biobío. Los araucanos desde estos últimos hasta el Tolten. Los pehuenche en la zona cordillerana desde Chillán hasta Antuco y los huilliche entre el río Tolten y el golfo de Corcovado, incluida la isla de Chiloé. Es decir, los mapuches ocupaban ambientes y paisajes diversos. Los cambios ocurridos durante la conquista y la colonia española produjeron una notable unidad cultural y sobre todo política y social de este grupo, y luego del sometimiento a la República de Chile, una parte considerable de este pueblo migró a la ciudad. La economía mapuche ha variado en el tiempo. Al contacto con los españoles, esta se centraba en la caza y recolección, complementándose con la semidomesticación de camélidos y una producción hortícola no intensival. En esta misma época se produce la incorporación del caballo. Luego los mapuches incorporaron la ganadería bovina, inaugurando y encabezando un circuito mercantil fronterizo entre Chile y Argentina, convirtiéndose en los mayores traficantes de caballos y ganado de Chile. Se puede decir que el arte mapuche es síntesis de dos importantes tradiciones, la prehispánica y la hispanoeuropea. En ella se plasman su ideología y cosmología, y por ser tradicional, el arte es traspasado de generación en generación. Su reconocida orfebrería en plata se desarrolla con la llegada de los españoles, incorporando la fundición artesanal, pero conservando el laminado con que se confeccionaban los antiguos adornos en cobre. Los mapuches poseían una organización social familiar patrilineal poligámica. Luego se produce una jerarquización social para tiempos de guerra, donde nace la figura del toqui, muy funcional para el sistema de guerra. Las autoridades coloniales tratan de fortalecer la figura del lonco o jefe de comunidad con muy poco éxito. Sin embargo, ello no resulta en la integración de los mapuches a la sociedad chilena. La religiosidad mapuche actual está teñida por el sincretismo de los conceptos inducidos por la evangelización cristiana, los que se integran a la cosmología mapuche tradicional, generando como consecuencia nuevas dimensiones de lo sagrado, símbolos y ritos. Los solas chamanes y machis convocan en los ritos a las 4 grandes deidades, el anciano, la anciana, el joven y la joven. A su vez, el Wenumapu se divide en 4 cielos, que ordenan el número de bailes o de oraciones que componen el guillatún o rogativa, una de las ceremonias mapuches más importantes. Los tehuelches. Los tehuelches se ubican en la Patagonia, entre el río Negro y el estrecho de Magallanes. Aunque se han reconocido varias parcialidades, tenían relaciones muy fluidas, por lo que es difícil definir límites rígidos representados por ríos o algo así. Antes de la introducción del caballo, la estructura básica habría sido la familia nuclear, constituyendo una docena de ellas unas bandas. Esta asociación voluntaria de varias familias reunidas en tolderías se realizaba para complementar la actividad de caza. Durante el periodo siguiente, el ecuestre, la adopción del caballo significó una revolución en casi todos los sentidos. Los grupos, cuantitativamente hablando, pasaron a ser más importantes y este animal se convirtió en un bien de intercambio y prestigio que jerarquizó a los componentes del grupo. Cazaban básicamente el guanaco, cuya carne era la más preciada, pero también cuya piel constituía materia prima de vestido, abrigo, habitación y otras necesidades. Para cazarlos utilizaban la boleadora, cercando a la presa mediante una estrategia de semicírculo, usando caballos y perros. También recolectaban vegetales comestibles y medicinales, así como mariscos en la costa. La pintura, clave en el arte tehuelche, fue utilizada sobre distintos soportes. En el cuerpo utilizaban pinturas faciales y corporales a manera ceremonial y cotidianamente como protección contra el clima. Las pinturas de distintos colores fueron hechas en base a grasa animal.
y también se tatuaron por medio de incisiones en la piel. Sus creencias míticas hacen referencia a seres superiores de los cuales descendían. Kuch fue su ser supremo, todopoderoso, ordenador del cosmos, creador del sol y de la luna, y quien después de separar el agua de la tierra se retiró a descansar al oriente. Creían en la existencia de seres milagrosos, moradores de lo subterráneo y siempre dispuestos a hacer daño, los Walichu. Los Selknam. Los Selknam habitaron la isla grande de Tierra del Fuego. Ella se dividía en la región de praderas ventosas al norte del Río Grande y la zona boscosa, montañosa y lacustre al sur del mismo río. Los Selknam eran cazadores-recolectores terrestres de alta movilidad, lo que les permitía explotar los recursos dispersos en la isla. Importante recurso era el guanaco, que se cazaba con arco y flecha, pero también con boleadoras. Aunque eran grandes maestros en la pintura corporal y el canto, gran parte de lo que sabemos del arte Selknam se remite al vestuario. Vestían solo con pieles y cueros de animales, especialmente el guanaco, aunque para mantos y capas preferían el zorro. La isla grande de Tierra del Fuego estaba dividida en tierras en donde vivían grupos ligados por parentesco. Básicamente existían 4 tipos de instituciones sociales. La sociedad Selknam prescindía de cualquier órgano de autoridad. Solo los adultos tenían ascendencia sobre los jóvenes. Por lo tanto, podemos decir que la sociedad Selknam fue igualitaria e individualista, pues cada uno era llevado por sus intereses o por los de su linaje. No había sistema de tributos, ni regalos, ni acumulación de riqueza. El mundo ideológico Selknam era muy complejo, expresándose a través de mitos, leyendas, ritos y ceremonias sociales complejas. Su religión habría sido monoteísta, pues habrían reconocido un espíritu divino, Atamauquel, ser supremo, espíritu primigenio, anterior a la creación y a los hombres, omnipresente, incorpóreo y sobre todo lejano. La religión Selknam habría sido terrenal, pues los hombres no se preocupaban del más allá, nadie se preparaba para ingresar a él. Los Cahuéscar. Los Cahuéscar vivieron entre el Golfo de Penas hasta aproximadamente el paso o canal Cockburn en la parte occidental de Tierra del Fuego, ocupando además casi todo el estrecho de Magallanes hasta la entrada sur del canal Sarmiento. Fueron un grupo canoero nómade, cazador-recolector. La embarcación principal parece haber sido la canoa de cortezas de árbol, preferentemente el coihue, cosidas con nervio de ballenas unas sobre otras y enmalladas a modo de concha. El régimen alimenticio cahuéscar fue fundamentalmente carnívoro y graso. Los recursos principales se obtenían de la caza de lobo marino, nutrias y aves marinas, así como de la pesca y la recolección de moluscos. En el ámbito artístico, sus adornos fueron collares de concha y plumas, su vestimenta una corta capa de cuero amarrada al cuello, cuyo material varió según el territorio, podía ser de lobo marino y venado principalmente. La utilización de pintura corporal fue una costumbre muy común, aunque restringida a las ceremonias. Dibujaban en su rostro y cuerpo rayas y motivos geométricos de distintos colores. La unidad social básica fue la familia. Existió un jefe a cargo de las excursiones de caza, que solía ser aquel de mayor fuerza, y cuando dimitía, el cargo era heredado por uno de sus hijos amigos. La cosmovisión cahuéscar se basaba en la creencia de un ser supremo, solitario e independiente, Cholás, creador de todo, de las tradiciones y de la moral. Él dirige la acción humana. Los sueños serían el nexo con el más allá. Existirían otros espíritus como Ayayema, espíritu maligno presente en todas las etapas de la vida. Se le asociaba la fetidez y rondaría por los parajes australes, llevando mala suerte, enfermedad y muerte. Moralmente predominaba el principio, cada uno es primero su propio prójimo. Los Yámanas. Los Yámanas poblaron los archipiélagos del extremo suramericano, desde la península de Beknov hasta el Cabo de Horno.
Los yámanas pertenecen a los grupos canoeros australes, quienes se caracterizan por ser pueblos nómades que complementan caza, pesca y recolección. La canoa fue central en su economía y en su forma de vida. El tipo de embarcación más común fue la construida a partir de la corteza completa de un árbol, recortada y modelada como una góndola de Venecia. Todos los yámanas se pintaban el cuerpo, variando el motivo según la ocasión. Utilizaban el blanco, rojo y negro. Los motivos eran líneas, puntos y a veces círculos, cuya significación es un código compartido por la sociedad en cuestión, estando el factor estético presente en todos los ámbitos. La unidad social fundamental yámana era la familia, que se componía de padres e hijos. Esta era independiente, fuertemente cerrada y la única estructura social claramente determinada. Tenía como deber social educar a los hijos de acuerdo a los principios vigentes y en pos de las metas sociales tradicionales. No existía ordenamiento jerárquico ni tampoco una autoridad única al interior de la comunidad, ya que era toda ella quien velaba por el cumplimiento de sus tradiciones. A su vez, la población yámana estaba dividida en grupos locales. Reconocían como ser supremo a Watawineywa, dueño de todo lo que existe, quien da y toma la vida a los hombres, donador de la flora y de la fauna. El código moral yámana representó su voluntad. A él se habrían dirigido con rezos libres, agradeciendo y solicitando protección. La ritualidad era practicada irregularmente y en un ámbito personal. A continuación, puedes observar un resumen de la ubicación de los distintos pueblos originarios en el territorio chileno. Ahora se analizarán los cambios en la vida de los indígenas desde la llegada de los españoles. Una vez iniciada la conquista de América, las autoridades españolas debatieron intensamente acerca de la situación jurídica de sus habitantes y la forma de integrarlos en la sociedad colonial. Algunos teóricos cuestionaron la condición humana de los nativos americanos, mientras que otros defendieron la idea de que eran individuos con derechos similares a los de los europeos. Finalmente, los indígenas fueron reconocidos como súbditos de la corona española, no como enemigos que podían ser esclavizados o aniquilados, pero declarados incapaces relativos, es decir, como sujetos que requieren de la tutela de un español. A su vez, fueron utilizados como mano de obra en trabajos mineros y agrícolas. La encomienda se estableció como una forma de retribuir los servicios prestados por los conquistadores a la corona. Por este sistema, un grupo de indígenas era entregado a la tutela de un español, que no obtenía así el derecho de cobrar o recaudar el tributo de estos nuevos súbditos. El encomendero debería protegerlos, alimentarlos, vestirlos y costear su evangelización, además de cumplir deberes militares para con la corona. En la práctica, la encomienda derivó en una servidumbre personal, debido a la posibilidad de cobrar el tributo indígena en metales preciosos, especies o trabajo. Hubo una serie de denuncias por malos tratos, y además de la encomienda, hubo otras formas de organizar el trabajo indígena, como el repartimiento y la mita. El repartimiento consistía en la ocupación de grupos de indígenas, encomendados o no, para trabajos en obras públicas o labores agrícolas, y era aplicado por las autoridades de una ciudad a las poblaciones de naturales que vivían en los alrededores de esta. La mita era un sistema de trabajo por turnos que habían instaurado los incas y que mantuvieron las autoridades españolas. Consistía en el trabajo obligado de un tercio de la población de una comunidad indígena durante algunos meses del año, generalmente en minas y haciendas. A menudo los indígenas se resistieron a estas imposiciones y para disciplinar su comportamiento los españoles aplicaron castigos físicos. Aunque algunos historiadores difieren en torno a las cifras, concuerdan en que la caída de la población indígena fue drástica. La principal causa fue la propagación de epidemias desconocidas en el continente, como la viruela, el sarampión, la sífilis y la influenza. Por otra parte,
Los trabajos forzados en minas y plantaciones, así como las violentas incursiones españolas para capturar esclavos, fueron también causas de aumento de la mortalidad entre la población indígena. El encuentro de dos culturas, sincretismo cultural. La asociación entre las creencias y costumbres indígenas y españolas resultó en lo que se conoce como sincretismo, es decir, la fusión de elementos de culturas distintas que se manifiestan en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. El sincretismo cultural se manifestó principalmente en las prácticas religiosas, ya que la imposición del cristianismo no logró eliminar las concepciones religiosas de los indígenas. Así, por ejemplo, algunas creencias indígenas fueron vinculadas con ritos cristianos, dando origen a nuevos cultos, como el de la Virgen de la Tirana en el norte de Chile, en el que, tras la adoración a la Madre de Jesús, aparece la figura de la Pachamama o Madre Tierra. Estos han sido los contenidos correspondientes a la unidad número 2. Ahora los invito a que desarrollen la actividad de aprendizaje que se encuentra en la plataforma. Nos vemos la próxima clase y que se encuentren bien.